una palabra acerca del rechazo. Yo creo que el miércoles pasado, creo que fue el miércoles pasado, compartimos acerca de la ofensa y el perdón, y que pueden ser trampas en medio de nuestra vida. Y Dios nos quiere llevar en este tiempo a ver algunos aspectos de nuestro interior que nos afectan, nos pueden afectar en nuestra área, no solo emocional, sino en nuestra área espiritual también. Y nunca he compartido acerca de este tema, pero yo creo que es bueno, va a ser de bendición para nuestras vidas. Y la palabra, pues, rechazo tiene que ver con, pues viene de cuando alguien no quiere, pues tiene varias definiciones, pero entre ellas, contradecir lo que alguien expresa o no admitir lo que propone u ofrece. Ya lo estás rechazando, contradecimos y hay un rechazo. También tiene que ver con mostrar desprecio u oposición o desprecio hacia una persona o un grupo o una comunidad o un grupo de personas. Pero ¿qué le parece si oramos para que Dios nos hable a través de su palabra también? ¿Verdad, Padre? Oramos que tu palabra caiga en buena tierra en nuestros corazones. Padre, habla nuestras vidas, sana nuestro corazón de áreas que pudiera haber de rechazo. Señor, gracias porque tu Santo Espíritu trae vida, vivifica nuestro interior, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, puede haber rechazos por familiares, por personas, ¿verdad? Por grupos. Bueno, todos padecemos en algún momento algún rechazo, ¿no? Dicen por ahí que los vendedores tienen que tener una fuerza, algo fuerte de resistencia para el no, porque constantemente están siendo rechazados. Platicaba con un pastor que se dedicaba a ventas también, y él decía, tiene que haber una fuerza de voluntad muy fuerte en las personas que hacen ventas, porque reciben muchos nos, ¿verdad? No, gracias, no, hay mucho rechazo constante, y no cualquier persona puede vender, porque normalmente se desaniman o se desesperan por tantos no o por tanto rechazo. Algo así sucede en nuestra vida cuando suceden situaciones que nos van alejando de nuestra, que nos van afectando en nuestro interior por causa de un rechazo, ¿verdad? Una palabra, una contradicción, y empieza a haber un rechazo. Yo quiero decir una cosa: Jesús fue rechazado muchas veces. Jesús fue rechazado. Pero antes de pasar ahí, en el libro de Samuel, segundo de Samuel 6, 16, 20 y 23, vemos como cuando el arca estaba siendo llevada a la ciudad de David, pues dice la palabra que aconteció que Mical, hija de Saúl, dice, miró con desprecio, ¿verdad? Miró con desprecio a David. Dice, vio al rey David danzando, saltaba y danzaba delante de Jehová. Dice la palabra que lo desaprobó en su corazón Mical, y esta versión dice, le menospreció. Y pues tiene que ver con el rechazo, o sea, rechazo, le dio vergüenza, tiene que ver con vergüenza, tiene que ver con rechazo, menosprecio y desaprobación. Mical vio ridículo, en pocas palabras, a David danzar delante de Dios por el gozo que él tenía cuando estaba recibiendo el arca del pacto en la ciudad de David, ¿verdad? Dice ahí las escrituras. Y vemos más adelante también que dice la palabra, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. Fíjate, entonces ya estaba el sarcasmo, ¿verdad? Qué chulo se ve, bueno, versión norteñita, ¿verdad? Versión norteña, Monclovita la veía. Qué chulo se veía el pelado danzando y brinque así delante de todos, ¿verdad? Qué mal se veía, porque dice la palabra que hasta fue una manera extrema la danza. Y esa es otra enseñanza. Hay diferentes tipos de danza y de alabanza, y una de ellas es una alabanza extravagante, exuberante, algo que denotaba incluso con saltos altos y hasta dando piruetas y vueltas. Era una danza muy, muy exótica, muy observada, ¿verdad? Y muy, muy notoria. Y eso avergonzó o menospreció Mical. Pero dice la palabra que David le dijo, dijo Mical, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, miren nomás, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Wow, le estaba diciendo, tú eres un cualquiera, ¿verdad? Por hacer eso, de haber danzado delante de tu Dios. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová lo que hice. Gracias a Dios que no alabamos a Dios para que agrada a la gente, ¿verdad? Ni le danzamos ni le aplaudimos para que a la gente le guste. Lo hacemos para Dios. Dice quien me eligió de en preferencia a tu padre
y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Vino una consecuencia, ¿verdad?, de esterilidad fuerte sobre su vida a causa del menosprecio que hizo por haber hecho algo para Dios. Y David pues recibió un rechazo y recibió una desaprobación. Y esas desaprobaciones traen a veces rechazo en nuestras vidas. Las desaprobaciones, las críticas, ¿verdad? Y empieza a haber un rechazo constante. Un mal comentario, una mala mirada, un mal gesto, una mala actitud. Y viene a traer sentirte tú rechazado hasta el punto de que pues te sientes mal en tu interior. Pero vemos que una persona que se siente rechazada es una persona que difícilmente puede vencer. Una persona que tiene una situación constante de rechazo buscará la aprobación de un grupo determinado. Recuerdo que estaba en la preparatoria y en la preparatoria es muy difícil porque andas identificando grupos donde te sientas aceptado, desde la secundaria incluso. Y recuerdo que en la preparatoria pues había un grupito todos con camisas negras con pentagramas, ¿verdad? Con sangre, calaveras y demás. Ya no son un grupito determinado. Y luego en otro cada grupito estaban los que fumaban nada más, ¿verdad? Se pasaban fume y fume como chachalacos, ¿verdad? Y había otro grupito acá de los fifís, ¿verdad? Hoy día que serían los fifís y los popov, ¿verdad? Y bueno, total, había diferentes grupos. Los que no estudiaban, ¿verdad? También estaba otro grupo ahí, los que salían cada rato de clases. Y de repente uno va metiéndose en uno. Yo tenía amigos en mi salón, conocidos que pues estaba en un grupo y luego en otro. Me hice uno muy amigo de uno que era bien metalero, bien rockero y le gustaba la guitarra eléctrica. Y no, mira, saqué este arreglo y me enseñaba ahí unos, porque me gustaba mucho la guitarra. Yo ya era cristiano. Y yo le decía, no, pero yo no toco esa música, yo toco música cristiana, ¿verdad? Ay, ¿qué es eso? A ver, y le empezaba a cantar, no, qué aburrido, eso no tiene arreglos. No, pues es que no me sé los arreglos, le digo, pero me gusta alabar a Dios. Y nos poníamos a tocar la guitarra allá afuera de los salones, en los patios, en la preparatoria. Hacíamos grupos de oración o grupos de jóvenes para adorar a Dios también ahí. Y ese era otro grupo. Normalmente una persona busca dónde identificarse, dónde sentirse recibido y bien tratado, ¿verdad? Normalmente. Pero no se trata de hacer bolitas o grupos, se trata de tener una identidad sana y un corazón sano. Entonces vemos que una persona normalmente con este sentimiento de rechazo no le permite avanzar, porque va a ver todo con una situación de que todos están en su contra, ¿verdad? Normalmente hay una gran diferencia entre ser rechazado y sentirse rechazado. Las personas no te rechazan, pero como tú te sientes así, o uno se siente así, uno empieza a malentender el contexto de las pláticas de las personas. Empieza a decir, no, pues lo dicen por mí, ¿verdad? Se siente aludido todo el tiempo, se siente observado, se siente criticado cuando nadie le está haciendo ninguna crítica. Y empezamos la persona no es rechazada, pero se siente rechazada. Y cuando la persona se siente rechazada es más difícil, porque está cargando con un área en su vida que no ha podido vencer. Ahora, todos en esta vida, ¿a cuántos les han dicho que no alguna vez? Todos hemos sido rechazados, ¿verdad? De alguna manera, no. Nos rechazaron una petición o algo y no. Hubo un rechazo, ¿verdad? De alguna u otra manera todos hemos sido rechazados. Pero la misma inseguridad que existe en la vida de esta persona que se siente rechazada lo hace pensar y sentirse que lo es. Y esto está tremendo, porque esa clase de pensamiento lo único que hará en esa vida es llevarlo a un desierto espiritual y a una derrota espiritual. No vives en plenitud cuando tienes ese concepto de ti mismo. Ese concepto de ti mismo. Mire, tan fácil como cuando alguien dice, no me van a querer comprar. Ya te cerraste luego. ¿Verdad? No, ¿para qué voy? No van a querer. Ya te sentiste rechazado desde antes. No, ¿para qué? Y eso lo llevamos a la iglesia, ¿sabe usted eso? Porque decimos, vamos a echarle ganas a hacer. No, ¿para qué? No lo vamos a alcanzar, no lo vamos a lograr. ¿Para qué nos esforzamos tanto, verdad? Y empezamos a decaer en la fe y en el ánimo en nuestras vidas. Se ve reflejado aún en lo espiritual. Entonces no es que la persona te esté rechazando muchas veces, es que a veces nos llevamos cargando ese rechazo. Ahora, puede venir de cualquier parte, y esto provoca, según algunos estudios que se han estado haciendo a través de los años, dicen que provoca algunos efectos, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. Provoca inmadurez espiritual, inmadurez emocional, vacío de amor, provoca soledad, provoca temor, autorrechazo, pérdida de identidad y relaciones inestables. Relación con Dios inestable, pero también entre las personas unos con otros inestables, ¿verdad? Decimos, no, pues no me quiere, me ha de odiar,
no ha de querer que haga esto porque a lo mejor pues no le caigo bien. Y no te pidieron que hicieras eso no porque le caigas mal, simplemente porque no eras el momento adecuado para hacerlo, ¿verdad? Pero como estás cargando un rechazo, lo ves todo mal. La persona lo tiende a ver todo mal. Empieza a ver, por así decía mi abuela, ¿ves muros? No, nunca le entendí que eso, moros con tranchete, ¿verdad? La versión del hermano mi esposa también dice moros con tranchete, nunca les he entendido por qué, pero bueno, después me explican al final, ¿no? Moros con tranchete y otros muros, ¿verdad? Hay diferentes versiones, pero bueno. Pero Jesús fue, a pesar de que él fue rechazado, Jesús muchas veces fue rechazado, no fue impedido en llevar a cabo la obra de Dios. Si se fija, Jesús, a pesar de esto, nunca, en los rechazos que él tuvo, nunca influyó en sus decisiones para poder caminar de una manera plena. Jesús es el máximo ejemplo que podemos tener nosotros. Así que el rechazo, no afectó su vida porque siempre tuvo compasión de los demás. Jesús siempre tuvo a bien el bendecir, tuvo el bien el ayudar a los demás. Y eso llevaba a que, a pesar de lo que él pudiera estar luchando en su vida con rechazos, porque la gente fue rechazado en un inicio por su propio papá, ¿verdad? Por José. O sea, le costó aceptar que había sido concebido por el Espíritu Santo. Y después dice la palabra que se alejó un tiempito y luego regresó ahí con María. Y ya aceptó ahí, Dios habló con José. Y ya él entendió la revelación y pudo aceptar. Jesús fue rechazado en su propia tierra, en su propia ciudad, en Nazaret. Cuando quiso hacer milagros, la gente decía, es el hijo del carpintero. La gente lo menospreciaba a él. ¿Y usted cree que no tenía su corazoncito? Claro que sí, fue rechazado. Sin embargo, él siempre buscaba hacer el bien. El rechazo en su vida no influyó para mal. El rechazo en su vida no lo llevó a afectar, a cumplir el propósito del Padre. Y vemos que a pesar de todo esto, Jesús siguió adelante en todas las cosas. Ahora, hay 4 formas equivocadas también nosotros de reaccionar ante el rechazo. Tendemos a llevar a cabo una reacción. Y sucede mucho. Por ahí hace mucho me decía una persona, mira, tú le vas a caer bien a la gente, pero nomás diles que no. Y le vas a caer bien mal a la gente, ¿verdad? No les digas, no podemos hacer esto. Ya sabía yo, el pastor no me da permiso. Y porque no está acostumbrado a escuchar un no, siempre quiere que le digan que sí, ¿verdad? Y empieza la persona a ser afectada en su corazón porque no ha aprendido a recibir un sí o un no. Eso habla de límites. Los límites son sanos, hay límites sanos. Y nuestros hijos deben de aprender a escuchar un sí, un no y una espera. ¿Por qué? Porque así lo enseña la Biblia, la palabra de Dios. ¿Me ayuda, Jimena, por favor? Gracias, hermano. Y ella es bien fiel aquí, ¿verdad? Gracias, hermano. Entonces, la palabra de Dios enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, también la voluntad de Dios es un sí, un no y una espera. ¿Sí sabía usted eso? Ahí podemos nosotros poder guiar a nuestros hijos. Hijito, no es un no, es una espera. No es el momento, no te lo voy a dar ahorita. Hasta que hagas caso, hasta que dejes de hacer berrinche te lo voy a dar. Sí, te lo voy a dar, pero ahorita no. ¿Me explico? Y el niño empieza a entender conceptos de límites de sí, no y espera, ¿verdad? Y es importante también nosotros entender la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a poder evitar situaciones de rechazo en nuestra vida para poder entender las cosas que nuestro corazón necesita. Ahora, ¿cuáles son las reacciones? Por ahí se dice que hay 4 reacciones equivocadas que pudiéramos tener ante el rechazo. Normalmente, el número 1, la persona evita el riesgo de ser rechazado. A usted se va a topar con personas que, con tal de que no le digan que no o no sea rechazado, va a buscar evitar o servir a Dios o evitar algunas relaciones de trabajo en equipo. Dice, no, ¿para qué? No, así estamos bien, gracias. Yo no quiero juntarme con tales personas. No, así estoy bien, gracias. ¿Por qué? Porque tiene temor hacia un rechazo. Tiene inseguridades en su corazón y le priva de poder trabajar en equipo y poder hacer lo que es la voluntad de Dios. Entonces, por temor a ser rechazado, prefiere la persona hacerse a un lado. No, hagan ustedes, échenle ganas, yo oro por ustedes, gloria a Dios, vayan todos. Pero resulta que pues no quiere ser herido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tuvo muchas malas experiencias a través de la vida que lo llevó a que o le rechazaran o le dijeran algo y dijo, ya no quiero batallar con la persona. Y son reacciones equivocadas en nuestro interior. Eso no nos va a llevar a una vida de victoria. La segunda cosa es cuando la persona reacciona con enojo y lo lleva a una agresión.
y constantemente te va a tender a estar a la defensiva y de repente a la ofensiva, ¿verdad? A la defensiva de que, a ver, ¿por qué quisiste decirme esto? A ver, por qué me estás señalando esto otro? A ver, ¿algo hice? ¿Qué pasó? A ver, dime. Y no hiciste nada, simplemente estás platicando y la persona tiende a quererse defender, pone una capa protectora inmediatamente y no quiere afrontar las situaciones, ¿verdad? Porque eso es una reacción equivocada. Actuar con enojo y agresión. Otra forma equivocada de reaccionar ante el rechazo es con que la persona vive con desesperanza y desesperación. Normalmente se va a topar con una persona que todo lo ve mal. No, pastor, ¿usted cree que vamos a hacer? No, ya, si yo conozco a mi gente, ya sé que así son. No van a venir, nadie va a venir, todos moriremos, todos fracasaremos, el barco se va a hundir, ¿para qué le echa ganas? O sea, todo lo ve mal, todo lo ve negativo. Que porque llueve, porque está lloviendo, que porque hay sol, ¿verdad? Hace mucho calor. Y se dice por ahí que había una colonia en un pueblo que la gente se quejaba del gobernante. Dice, no, este gobernante chafa, ¿verdad? Que, bueno, chafa significa, viene del griego. No sé qué. Este gobernante que no nos pone aquí las calles bien, mire, todo lleno de pozos, todo mal. Y pues llega a oídas del gobernante y dice, pues vamos a pavimentar la calle, ¿verdad? Pues le pavimentan bien bonito la calle, les ponen un parque enfrente y empiezan a pasar los camiones por ahí, tráfico bien bonito y todo. Y luego la gente dice, no, pues mucho tráfico, ahora la inseguridad con los niños, ¿cómo van a poder ir al parque si total no le das gusto, no le das gusto a la gente, ¿verdad? Entonces, resulta que la persona tiende a ver todo mal, tiende a ver todo negativo porque ya fue golpeada muchas veces en su vida. Ya se decepcionó, ¿verdad? Ya vive decepcionado, ya vive decepcionada la persona y dice, no, otra vez lo mismo, vas a volver, no, tú dices que sí, pero no, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, hace años había un matrimonio en el cual, no lo conocen, ¿verdad? Pero ella por años sufrió mucho rechazo y violencia de su esposo, por muchos años. Ella se separa de él, ella le dijo, hasta que no cambies porque me tratas mal, ¿verdad? Me violentas y me tratas de la patada. No eran cristianos, ¿no? Él empieza a cambiar su vida, a buscar de Dios. Y cuando él cambia, ella no cambia y dice, no, yo sigo mi vida adelante sin ti, ¿verdad? Con los hijos y tú échale ganas por otro lado. Él dice, yo quiero recuperar mi familia, yo quiero volver a mi matrimonio, yo creo que no está bien que estemos separados. Dios habla a su corazón, toca su vida, cambia su corazón, pero la esposa ya no le creía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya había sido herida y lastimada. Dice, no, y él decía, es que ya cambié. No, hombre, eso me has dicho muchas veces, ¿verdad? Y volvías a venir borracho, volvías a venir drogado, volvías a venir todavía iracundo. No, gracias. Y él tuvo que permanecer en la libertad y demostrarle con hechos que su vida había cambiado. ¿Por qué? Porque cuando vives una situación inconstante, vas a provocar heridas nada más y desconfianzas. Luego nos quejamos de decir, pues ¿por qué mi esposo, mi esposa no me trata bien? Pues porque no actúas bien. Tú estás pagando consecuencias de tus malas decisiones por causa de que no arreglas tu vida. ¿Sí me explico? Entonces él tuvo que cambiar su vida, arreglar su corazón, ir delante de Dios, dejar que Dios tocara su vida. Él cambió realmente, pero pasaron meses, sino es que en los meses que pasaron ella lo empezó a aceptar y hasta los años empezó realmente a confiar ahora sí en él. No fue un proceso difícil, pero hay también otra rasgo de reacción ante una persona que recibe mucho rechazo es también que hay una dependencia a la aprobación. Constantemente quiere que le digan, no, hombre, lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien, no, hombre, excelente, qué bárbaro, no, genial, no, aplausos, ¿verdad? O sea, constantemente requiere aprobación para tener la seguridad de que lo hizo bien. Ahora, ¿cuántos saben que todos necesitamos aprobación? ¿Sí sabía usted? Todos lo necesitamos. El problema es que hay una codependencia o una dependencia a la aprobación, que si no le dicen que lo hizo bien, se frustra, se desanima y se agüita. ¿Por qué? Porque ahí está cargando rechazos en su vida. Esto se manifiesta de esta manera. Entonces, le gusta que le digan en todo que está bien. Bueno, ¿cómo podemos vencer estas cosas? ¿Cómo podemos vencer esta situación que enfrentamos todos? Porque alguna ocasión alguien nos ha rechazado, en alguna ocasión alguien nos lastimó y tenemos que sanar esa herida del corazón primeramente, ¿verdad? Y delante de Dios, ve siempre delante de Dios y busca sanar esa herida del corazón. Reconócele en todos tus caminos. Dice su palabra en Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? No te apoyes en tu propia prudencia. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová, ¿verdad? Y haz el bien. Pero tenemos que ir delante de Él. Y normalmente, pues, vaya, hoy los jóvenes
experimentan rechazos y no saben cómo lidiar con sus emociones. Cuando una jovencita que le gustaba, pues lo rechazó, simplemente pues no fue en mal plan y no sabe cómo lidiar con esas emociones, ¿verdad? Pero es parte de la vida que debe llevar una madurez, no a un decaimiento en tu vida. Entonces, lo primero es que debemos reconocer que para Dios somos importantes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tú y yo somos importantes para Dios. A lo mejor la persona que te rechazó no es importante para él, no eres importante para él o para ella, pero para Dios tú sí eres importante. Y eso nos lleva ahí en Juan 15:16, que Jesús dijo estas palabras, dijo: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, ¿verdad? Jesús nos eligió a nosotros. Y tenemos que saber que cuando tú reconoces esto, lo demás sale sobrando. ¿Por qué? Porque tú sabes a quién le perteneces, ¿a poco no? Tú puedes decir: yo le pertenezco a Dios, y aunque la persona me haya rechazado, aunque el mundo me haya rechazado, aunque mis amistades me hayan rechazado por ser cristiano, yo le pertenezco al Señor. Déjeme decirle una cosa: la Biblia se cumple en nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Sí? Pues déjeme advertirle algo, que la Biblia enseña también que su propia familia muchas veces lo va a rechazar por causa del evangelio. Su propia familia lo puede rechazar por causa de que usted es hijo de Dios o hija de Dios y busca en su palabra. Amistades lo van a querer rechazar, pero no todo el mundo es así, no todo el mundo lo rechaza. Aquí hay una familia en Cristo que lo recibe, ¿verdad que sí? Amén. Y pobre de aquel que me rechace, no se crea. Entonces, pero aquí estamos una familia bonita, ¿verdad? Bendición. Pero Jesús, Él dio su vida y somos importantes para Dios, porque Él dio su vida por nosotros, significa que somos importantes para Él. Entonces, si nunca comprendemos esta verdad, nunca vamos a salir de ese hoyo llamado rechazo, ¿verdad? Dios nos ama y valemos la sangre de su Hijo amado Cristo Jesús. Dios nos ama y fuimos comprados a precio de sangre, dice su palabra. Entonces, si todos te rechazan, no te preocupes. Dios te ama y Él tiene siempre los brazos abiertos para ti y para mí. Amén. Y pues tenemos que ir delante de Él y decir: Él no me rechaza. Estaba un varón que se hizo cristiano en Estados Unidos, conocido, y él vivía mal. Él y su esposa estaban en drogas. Ellos andaban mal, muy muy mal. Pues uno de mis sobrinos lo conoció y le dice: ¿por qué estás vendiendo tu televisión? Estaba vendiendo todo lo de su apartamento en Estados Unidos. Dice: lo que pasa es que yo me hice cristiano hace unos meses y mi esposa me dejó, me rechazó por ser cristiano. Ella me dijo: mira, o sea, me dijo, tú hiciste eso, dice, y tú ya no existes para mí, tú ya eres cristiano. Ella quería seguir en la fiesta, en la pachanga, ¿verdad? Drogándose y tanta cosa. Y él decidió cambiar por sus hijos, sus hijas, y para ser un buen esposo. Y cuando él cambia, dice, él iba con la buena noticia con su esposa: oye, ¿qué crees? Fui a un lugar de reunión, Dios tocó mi corazón. Y cuando empezó a platicar, ella se enojó y lo rechazó. Dijo: primera y última vez que me hablas de tu Dios, ¿verdad? O sea, yo no quiero esa vida, yo quiero la vida que hemos tenido hasta el día de hoy. O sea, imagínate, quería seguir todavía mal, ¿verdad? Pero y le dijo a ella: pobre de ti, si me vuelves a hablar, yo te voy a dejar. Y pues él estuvo orando algunos meses, no le hablaba nada del Señor, y él ya había cambiado. Y cuando va pues le lleva al pastor a la casa, se lo lleva ahí a la casa y le dice: mira, te presento a un amigo, él es el pastor. Pues ella por educación lo escuchó, pero ya cuando se fue, dijo: yo te advertí que si me hablabas una vez más de la palabra o de ese Dios, dice, yo me voy a ir de la casa. Y se fue de la casa, recogió sus cosas y se fue de la casa. Entonces él estaba muy triste, él estaba todavía batallando en esa área de su vida de orar por ella, pero empezó a vender todo porque pues no podían pagar ya el departamento. Y mi sobrino le compra ahí una pantalla, le paga y todo, y ora por él, platica con él y oran juntos, ¿no? Pero hay una realidad, hay un rechazo, ¿verdad? Hay un precio que él está pagando por servir a Jesús, por servir a Cristo, ¿verdad? Eso es de valientes. Entonces, a pesar de eso, él pudo haber dicho, la palabra enseña en Salmos, ahorita lo tengo ya apuntado más adelante, dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. Entonces, Jehová, el Señor es quien sostiene esa vida y no lo va a rechazar. En lo personal, en mi casa, mamá, cuando supo mi papá que era cristiana, junto a los hermanos de mi mamá, junto a varios tíos, los sentó en la sala, llevó a mamá: vamos a ver a la familia, llevó a mi papá, y la sienta ahí en la sala. Dice: ahora sí, todos hablen con ella porque se hizo cristiana, ¿verdad? Y mamá se quedó así: oye, espérame, Chuy, ¿por qué me haces esto, verdad? Y se hablen con ella porque yo ya la voy a dejar, si ella no cambia, yo voy a morir de la casa. Y empiezan a hablar todos con ella. Y era muy, muy,
pues muy de la iglesia tradicional, muy católicos, ¿no? Pero mamá estaba contenta, ella había encontrado sanidad en su corazón, vida nueva, estaba rebosando de felicidad y de gozo. Y cuando ella es confrontada, pues ella recibe todos los catorrazos de todo el mundo, ¿verdad? Es que ¿por qué estás negando tu fe, la tradición? O sea, ¿qué te pasa? Mira. Pero hubo una en particular que le dijo, miren, le dijo, Lupita, ¿eres feliz? Dice, sí, yo encontré a Jesús, Cristo es quien me ha llenado mi corazón y pues, de hecho ya dejé de fumar, Chuy, o sea, he cambiado para bien, o sea, no sé por qué te enojas, dejé de fumar, dejé de hacer cosas es que yo no quiero esa mujer, yo quiero la mujer de antes, ¿verdad? Que tomaba, fumaba y decía groserías. Dice, es que yo no puedo decir eso porque yo ya amo a Dios y a Dios no le agrada eso. Empezaba a compartirles ahí, pero le dije, no, creo que debemos dejarla en paz porque es una decisión personal. Lupita, yo te amo, eres mi cuñada, dice, y sigue siendo mi familia, lo que tú hagas no te preocupes. Fue la única que la recibió y la aceptó. Ya después a través de los años los demás la aceptaron, pero mi papá a partir de ahí se fue de la casa, ¿verdad? Dijo, no, ahí te quedas. Pero fue una excusa al final de cuentas porque él ya andaba formando otras familias por ahí, ¿no? Pero había una situación difícil. Mamá recibió un rechazo muy fuerte en ese entonces, ¿verdad? Por causa del evangelio, ¿verdad? Por causa de la palabra en ese momento. Y ella se tuvo que sobreponer a ese rechazo con el amor de su vida y seguir adelante en todas las cosas. Ella nunca se divorció, ella le dijo, yo nunca me voy a divorciar de ti porque yo te amo. Yo siempre te he amado y dice, yo no me voy a divorciar de ti. Y nunca se divorció de mi papá, ¿verdad? Hasta que el Señor lo llamó a él a su presencia. Entonces mi mamá estuvo al lado de la cama de él en el hospital atendiéndolo a pesar de todas las cosas en su vida. ¿Por qué? Porque tenía un corazón sano mamá, a pesar del rechazo. Pero vemos cómo cuando Jesús está en tu corazón, tú reconoces que tú eres importante para Dios. No eres el más especial ni el único, sino que vales porque Dios pagó el precio por ti. Tú no pagas mal por mal. Ese es el segundo punto. Tú no vas a pagar mal por mal. Tú devuelves con bien lo que te hagan mal. Romanos 12:17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Y debemos de cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida, ¿verdad? Aparte, las escrituras nos enseñan que mía es la venganza, dice Jehová de los ejércitos. ¿A poco no? O sea, tú deja que Dios se encargue, ¿verdad? Tú no te preocupes, deja que Dios se encargue. Número 3, trata a los demás como te gustaría que te trataran. Mateo 7:12. Jesús enseñó esta cita y dice, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con los demás, con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Si tú rechazas, tú vas a recibir rechazo, ¿verdad? Pero si tú perdonas, amas, y bueno, vamos a salir adelante, ahora no pasa nada, vamos a echarle ganas en esto, ¿verdad? Ahora, tienes que guardar tu corazón. Con esto no te digo que tengas al enemigo en casa, ¿verdad? Le digo a algunas personas, oye, pues si hay una violencia en tu casa, pues no lo recibas, ¿verdad? Hasta que la persona no demuestre un cambio. Si te está golpeando y todo, pues no, que no vaya a la casa, ¿verdad? Es un decir, ¿no? Pero es como el día de hoy decía una frase una persona, el Judas de antes estuvo dispuesto a irse a ahorcar. Dice, pero los Judas de ahora, los Judas modernos, quieren hasta un lugar en tu mesa. Dice, es tremendo, ¿verdad? Todavía te exigen que estén en tu casa y pasar a comer en tu casa, ¿verdad? Y cambia la cosa ahí, la situación. Pero bueno, número 4, no desvíes tu mirada de Jesús. Dice la palabra en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció la vergüenza, el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, mire, si el mundo, dice la palabra en Juan 15:18, si el mundo los aborrece, saben que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si el mundo te rechaza, a mí ya me rechazó antes que a ti, dijo Jesús. Entonces, nosotros tenemos esa victoria en el Señor, que le pertenecemos a Él. Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces, algunos puntos prácticos que le compartí son esos 4, pero termino con estos puntos, ¿verdad? Debemos de comenzar perdonando. En Lucas 6:37 dice la palabra, no juzguéis y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Comienza perdonando, ¿verdad? Suelta esas áreas de rechazo. Pues sí me rechazó, sí me lastimó, sí me hirió, pero ve delante de Dios, porque vas a ir desangrándote por todos lados. Y normalmente desangramos veneno, ¿verdad? Porque tenemos un corazón herido y vamos decían por ahí en mi salón de clases, vamos a regar la manteca, ¿verdad? Entonces, no la riegues, no riegues la manteca, ¿verdad? Bueno, esos eran dichos de antes, ¿verdad? Pero
andamos ahí regando con todo el mundo, ¿verdad? Por lo que cargamos en nuestro corazón, cuando la persona a lo mejor ni nada que ver. Entonces, entrégale tu vida a Dios en esa área. Entrégale esa área de tu vida a Dios, perdón. Entrégale a Dios esa área de tu vida. Y dile: Señor, esa área emocional que recibí ese rechazo, la entrego delante de ti. Efesios 2:10 nos enseña algo muy interesante. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Romanos 8:15. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibimos el espíritu de adopción, el cual clamamos: Abba, Padre. Diga por favor conmigo esta palabra: identidad. Bueno, cuando buscamos la identidad en Dios, es de que Él me adoptó, Él me hizo su hijo. Somos libres de esas cadenas de esclavitud del pasado, del temor, del rechazo. Y sí, va a volver a enfrentar temor de que lo puedan rechazar nuevamente, pero eso es un espíritu de culpabilidad. La culpabilidad puede venir nuevamente a tu vida, que va a querer venir a tu vida a quererte gobernar, y va a quererte otra vez hacer dudar de la obra de Dios en ti y en tu vida, en lo que hace a tu alrededor. Pero tú tienes que buscar siempre tu identidad en Cristo Jesús. Empápate de su palabra, empápate de sus palabras, para que digas tú: bueno, ¿qué dices tú de mí? Lo que la gente piense no debe determinar lo que tú piensas de mí. Y es ahí donde nos refugiamos en su palabra, para poder vencer el espíritu de rechazo en medio nuestro. Amén. Le invito a que podamos ponernos de pie en esta hora, y quisiera que podamos leer ahí en Isaías 61:3 también. Está hablando de Jesús alrededor de más de 400 a 500 años, un poco más, antes de que llegara Cristo. El profeta Isaías dijo estas palabras: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria